Bueno, pues para empezar muy buena, voy a hablar de la película Bienvenido Mr. Marshall, que está, como, como bien pongo aquí, está dirigida por el gran director, el mítico director Luis García Berlanga, el maestro Berlanga como era conocido. Y nada, es una película que fue estrenada en el año 53, característica del primer franquismo que se vivió en España durante las dos primeras décadas del régimen. Y nada, es una película de crítica social hacia la España de esa época, en la que refleja de alguna manera, eh, bueno, cómo es la sociedad de aquella época, cómo se vive, cómo es la mentalidad incluso, y cómo es hasta la clase política de alguna manera. Al tener cierta crítica social, fue un poco sorpresa que no existiera censura, pero a la hora de estrenarla en los cines se estrenó sin ningún tipo de problema. Pero algunos llegaron a pensar que fue porque el régimen no llegó a entender de lo que se trataba la película o lo que quería denunciar la película. Así que la España de aquella época era una España, bueno, lo hemos estudiado, era un régimen autárquico que se basaba en una economía de subsistencia. Sobre todo la gente del campo, vivía trabajaba más bien para comer, únicamente para comer, y podrían permitirse muy poco tipo de lujo. Además, se ve como el pueblo es un pueblo que no tiene muchas infraestructuras que digamos. Se habla de que falta incluso hasta mapas para los niños en los colegios. Y bueno, el alcalde denuncia o habla en varias situaciones, en varios momentos, de que no hay dinero en las arcas del ayuntamiento. Así que era un reflejo de cómo estaba la situación institucional en aquella época. Bien, el argumento de la película bueno, está basada en un pueblo de Castilla, Villar del Río. Yo he investigado y ese pueblo pertenece a Soria. No sé si realmente pretendían que estuviera basada, representar el pueblo real de Villar de Soria, del Río, perdón, Villar del Río. No encontré información al respecto, pero, pero bueno, el pueblo ese es un pueblo muy pequeñito, que bueno, demanda infraestructuras como el ferrocarril y demás, y que bueno, está gobernado por un alcalde. Y aquí empieza como lo que yo he entendido como una especie de primera crítica: que el alcalde sea sordo. Es un poco una especie, yo interpreto que es un poco una especie de crítica hacia las instituciones de aquella época, ¿no? Que no, básicamente no escuchaban a la población. Eh, yo lo he interpretado por ahí, a lo mejor no quería decir eso el director. Y bueno, también el papel de la mujer es un poco inexistente, también quizá intentando reflejar lo que se vivía. Y bueno, el argumento consiste en aquella época estaba desarrollándose el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, por el cual España no consiguió ningún tipo de dinero. Y bueno, pues se habla de que están viniendo dirigentes, bueno, diplomáticos más bien, estadounidenses, a visitar los pueblos de España y demás. Y entonces el delegado, que entiendo que en aquella época cada provincia tendría un delegado y tal, pues el delegado le dice al alcalde que bueno, que ver para el pueblo, que lo deje bien bonito, que para recibir al diplomático que va a venir a visitarlo. Bueno, pues el pueblo, como bien se ve en la película, empieza de alguna manera a estudiar cómo son los americanos, porque no tienen mucha idea, que también quizás es una crítica a la situación de autarquía que se vivía en el momento, y de encierro frente al exterior que se vivía en ese momento en España. Y bueno, empieza a estudiar cómo son los americanos y demás. Incluso hay controversias por alguno que le llama indio al estadounidense. Y en fin, pues el pueblo se prepara para conseguir que quede bien bonito. Y bueno, una especie de representante de una cantante famosa habla de que él ha estado en Estados Unidos y que a los estadounidenses lo que les gusta de España es la cultura andaluza, el flamenco, los toros, la sevillana y demás. Entonces, pues lo que hace el alcalde es que ahí también se ve un poco la rivalidad que hay entre los pueblos, de
de esa zona de España, porque se medio envalentona cuando escucha hablar de que el recibimiento de otros pueblos ha sido espectacular, sin saber si esto ha sido así o no. Bueno, pues el alcalde pues lo que hace es eso, hacerle caso a él y vestir a todo el pueblo de, de sevillanos, de andaluces, con trajes andaluces, hace todo el pueblo cantar flamenco y demás para recibir al americano. También se habla de que los americanos a la hora de visitar el pueblo, van a dejar son generosos, no van a dejar una especie como de regalo, por así decirlo, a los habitantes del pueblo. Y entonces, pues, hay una situación un poco cómica en la que se sientan el alcalde y este representante en una mesa y empieza cada persona del pueblo uno por uno a pedir lo que quiere para que él se lo regale el americano. Y bueno, la película también tiene este toque cómico que también caracterizaba a Berlanga. Ya, es una película, pues eso, que hace un poco de sátira también, cuando el alcalde eh, se pone en el balcón a dar un famoso discurso que repite 4 veces la misma frase. Y bueno, una película, por así decirlo, cómica, de sátira y de crítica a la sociedad española de la época, como he dicho antes. Y bueno, el final de la película básicamente es que bueno, el pueblo está totalmente ilusionado con la llegada del americano a la visita del pueblo. Y cuando llegan los americanos, pues pasan de largo. O sea, la visita consiste en cruzar el pueblo en un coche. En eso consiste la visita. Nada de regalos, ni observar cómo es la gente de allí, ni nada. Nada. A pesar de que ellos lo habían preparado bien, incluso con un discurso de recibimiento y demás, los americanos pues pasan de largo. Y entonces, pues, ese es el final de la película, y aún así el pueblo sigue, mm, a pesar de que, por así decirlo, se pierde la única ilusión que se tenía en ese momento, que era la visita de los americanos, pues bueno, el pueblo sigue igual de feliz. Y bueno, quizá también una especie de epopeya a la sección de España, quizá la poca esperanza que había, pero aún así la sociedad española sigue adelante. Y bueno, el fragmento que voy a poner, este que he mencionado, en el que se sienta en la mesa el alcalde y el representante para decir para que cada persona decida, en plan, le pida a ellos qué es lo que quiere pedirle al americano de regalo, al estadounidense. Y entonces esto me ha parecido curioso porque de alguna manera refleja muy bien la sociedad española de aquella época, la preocupación que tenía, porque no tiene nada que ver con lo que con lo que tenemos ahora, incluso la mujer que pide un espejo, cuando eso es algo básico de hoy en día. Entonces, de alguna manera se refleja la precariedad de la sociedad de aquella época. Espero que no se me corte el vídeo a la hora de ponerlo. Voy a darle, a ver. Bueno, parece que no. Es en el minuto 52. A ver si me deja salirme. Bueno, pues se me ha cortado, no puedo ponerlo, pero bueno, de todas maneras está el enlace ahí. Es en el minuto 52. Yo la película la he visto a través de ahí. Estaba en HBO Max, pero no lo tengo y bueno, la he visto por una página de estas piratas y he puesto el enlace. Es el minuto 52 donde se representa la situación que yo digo. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, Juan Antonio. Saludos.